Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio en vivo, hoy con un tema particularmente especial, la nueva ciencia del perdón. Bienvenidos, bienvenidas. Estábamos terminando de hacer ajustes técnicos. Deseo que ya las personas estén conectadas. Soy Alberto Pierotti y vamos a tener una breve reflexión hoy sobre esta ciencia del perdón. Hablar sobre el perdón sería eterno en tanto que de una u otra manera el pasado siempre está presente, dado que en él hemos gestado nuestra historia, lo que somos. Sin embargo, desde el perdón como el rencor, sabemos que nos resta salud física y mental. Y como el perdón nos fortifica, entonces quiero particularmente que avancemos en esta breve reflexión sobre él. Al igual que la gratitud, el perdón es un área que ha despertado el interés de la comunidad científica internacional y existen actualmente multitud de investigadores e instituciones que estudian con rigor empírico sus efectos en nuestro cuerpo y nuestra mente, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, mientras que ser agradecido es más asequible, el perdón puede llegar a ser tremendamente complicado, sobre todo cuando nuestras heridas emocionales aún siguen abiertas. Déjenme contarles algo que a mi modo de ver es interesante respecto a las investigaciones acerca del perdón. En 1999, la Fundación John Templeton inició la campaña de investigación del perdón, una iniciativa que financiaba el trabajo de científicos en múltiples disciplinas que estaban interesados en estudiar el perdón de forma rigurosa y a través de protocolos científicos para determinar sus efectos en el cuerpo y en la mente. Más o menos entre 1999 y 2005, y gracias al trabajo de la Fundación, la literatura científica pasó de solo 58 estudios empíricos sobre el perdón a 950. Esos estudios iniciaron una línea de investigación a la que recientemente se han sumado multitud de profesionales y cuyos resultados sugieren altas conexiones entre el perdón, la salud física, mental y espiritual. Hay particularmente un trabajo que, a mi modo de ver, muestra las mayores evidencias y ofrecen a la hora de vincular el perdón y a la salud, es llevado a cabo por el doctor Frederick Luskin. Es el cofundador del Stanford Forgiveness Project, concluyéndome en múltiples estudios que el perdón eleva el estado de ánimo y aumenta el optimismo, mientras que no perdonar está correlacionado con estados de depresión, ansiedad y hostilidad. Cuando no perdonamos, liberamos todos los neuroquímicos del estrés y la ansiedad. La adrenalina, el cortisol y la norepinefrina rocían el cuerpo. Nuestra presión arterial y nuestra frecuencia cardíaca aumentan dramáticamente y con ello el riesgo de sufrir enfermedades coronarias. La tensión muscular y la actividad de las glándulas sudoríparas se disparan. El cerebro entra en lo que se conoce como la zona de no pensamiento, un estado cognitivo en el que nuestras facultades mentales se ven seriamente limitadas. No podemos pensar con claridad y encontrar soluciones creativas a nuestros problemas cotidianos se vuelve inasequible. El perdón permite que esta excitación física iniciada por la hostilidad regrese a un punto de equilibrio óptimo. La presión arterial y el ritmo cardíaco descienden, los neuroquímicos del estrés son reabsorbidos
y el sistema nervioso activa el modo parasimpático, la llamada respuesta de relajación. Perdonar activa las partes más recientemente evolucionadas de nuestro cerebro, como la corteza prefrontal y la corteza cingulada posterior, que se ocupan de la resolución de problemas, la moral, la comprensión de los estados mentales y emocionales de los demás y el control cognitivo de nuestras propias emociones. Este control cognitivo sobre los centros emocionales del cerebro inhibe las reacciones impulsivas alimentadas por la rabia y el odio. El pensamiento superior nos permite dar nuevas interpretaciones a lo que nos ocurre, visualizar nuevas posibilidades, ponernos en el lugar de otro de forma objetiva y convertir un evento doloroso en algo menos molesto, a nivel mental y emocional. Esto tiene, a su vez, un impacto decisivo en nuestros estados de ánimo, nuestra autoestima, nuestras respuestas emocionales, nuestras relaciones y nuestro sentido interior de propósito vital. Las investigaciones sugieren que el perdón probablemente evolucionó como un mecanismo que nos permite superar el dolor y a liberar el sufrimiento humano. Nos ayuda a superar una situación que de otro modo sería una importante fuente de estrés desde un punto de vista psicológico y neurobiológico. La inteligencia natural, al encontrar que los seres humanos nos enfrentamos a situaciones extremadamente dolorosas que amenazan nuestra integridad hasta el punto de poner en peligro nuestra supervivencia, desarrolló un mecanismo de alivio del dolor y el sufrimiento que se activa en nuestro cerebro a través del perdón y la aceptación. Cuando sentimos emociones positivas hacia las personas que nos ofendieron, experimentamos cambios fisiológicos en tiempo real que mantienen el equilibrio en nuestro cuerpo-mente. Además, el perdón ha servido también como un mecanismo evolutivo de cohesión social que asegura la supervivencia del clan en la época antigua. Sin embargo, nuestra cultura moderna no suele promover el perdón y la compasión. Los actos de caridad extrema suelen ser percibidos como tonterías, insensateces, meros signos de debilidad y sumisión. Es increíble que un hecho que afecta tanto nuestra salud mental y física en nuestra cultura sean vistos como tonterías. Meros signos de debilidad y sumisión. De modo que nos resulta más fácil estigmatizar o denigrar a nuestros enemigos que empatizar y perdonarlos. Es esta mentalidad la que resta nuestra salud física y mental y a menudo nos sume en la separación, el odio, la desvinculación, la disgregación. Déjenme decirles que el primer paso hacia la libertad es dejar de percibir el perdón como algo irracional. En nuestra cultura nos volvimos mercantiles del amor, negociadores del amor. Y desde esa perspectiva no damos amor si no nos dan de vuelta amor. Y de una u otra manera así hacemos con el perdón. Si no nos perdonan, entonces no perdonamos. Y nos cargamos haciéndonos esclavos necesariamente de esas historias que ya solo deambulan en el pasado y que nada tienen que ver con el presente. Pero que sin embargo, al estar allí, nos afectan nuevamente en nuestra salud física y mental, como les dije anteriormente. De todas maneras, decía Jacinto Benavente, a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Cuando hemos sido enormemente dañados y el simple hecho de recordar nuestro dolor resulta tremendamente devastador. La práctica del perdón y la compasión se vuelven todo un desafío. Sin embargo, existen modelos basados en esta nueva ciencia del perdón
y cuyas raíces se hallan en los valores transmitidos por la tradición espiritual, mística, que nos ofrecen una nueva perspectiva ante la ceguera del odio, la ira y el rencor que no nos permiten ver más adelante. Uno de los investigadores que participaron en la campaña de investigación del perdón fue el doctor Robert Enright, quien describió un modelo teórico del perdón dividido en 4 partes y que ha servido como base para desarrollar estrategias que hoy se utilizan en terapias clínicas. El doctor Robert habla como primer paso para el perdón del descubrimiento. En primer lugar, se encuentra el descubrimiento de la ira y la exploración de cómo la ofensa y la furia resultante cambian nuestro estado de salud, nuestra visión del mundo, nuestro comportamiento social y nuestra vida en general. A Buda se le atribuye esta cita que resume magistralmente este primer paso. Aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirarse a otro. Tú eres el que se quema. Y es cierto, quien más se afecta por la ira, quien más se afecta por el rencor, quien más sufre en última instancia es quien se siente ofendido, es quien siente la ira, es quien siente la furia. Finalmente el otro está donde está, viviendo su vida. Pero esa carga emocional de nuestro rencor, de nuestra ira, de nuestro sufrimiento, es solo nuestra. El otro ni siquiera se enterará, siquiera de nuestra ira. Y en última instancia, a quien afectará gradualmente será a nosotros. El segundo paso es la decisión. Tras reconocer nuestra ira, experimentarla plenamente y enfrentar el dolor que causa, establecemos la clara intención de perdonar, lo que requiere también un entendimiento de lo que el perdón supone. Cuando siento dolor por lo que alguien, tengo el juicio, hizo conmigo, reconocer en principio y descubrir en principio esa ira, ese dolor, que es solo mío, nos lleva en esa conciencia a tomar la decisión genuina de perdonar. Porque si nos seguimos cargando con ella, allí se quedará. El tercer paso, después del descubrimiento, de la decisión, dice el doctor Robert, es el encuentro. Trabajamos para alcanzar el desarrollo de un cierto nivel de comprensión y compasión por la persona que nos causó el daño. Este paso es básicamente salir al encuentro del otro. Y aquí hay un elemento que a mi modo de ver es muy, muy poderoso. No podemos irnos por la vida señalando a los demás como responsables de lo que nosotros sentimos. Es posible que el otro intencionalmente haya querido dañarnos, posiblemente. Pero en última instancia, quien decide dejarse afectar o no por las cosas que nos hacen somos nosotros. Quien siente la ira somos nosotros. Quien siente el dolor somos nosotros. El mundo afuera permanentemente está generando estímulos que nos permiten entrar en estados de malestar o bienestar, pero finalmente la decisión la tomamos nosotros mismos, de estar en bienestar o de estar en malestar, de dejarnos afectar o no por lo que los otros hacen. Cuando yo descubro en mí la emoción y habiendo sentido la emoción, decido perdonar a la persona que generó el estímulo en tanto que me hago responsable por lo que yo siento, entonces lo que eso me permite es ir al encuentro del otro para poder, desde esa perspectiva del encuentro, poder pasar al cuarto paso, al que el doctor Robert llama la liberación. La fase final
desarrolla esa compasión desde el reconocimiento de que los otros han sufrido y han atravesado experiencias similares. O sea, no podemos pretender creer que las cosas nos suceden solo a nosotros. No sabemos por qué experiencias ha pasado ese otro que de una u otra manera, con intención o sin intención, consciente o no conscientemente, ha generado un estímulo que me ha producido el dolor o la rabia y que yo he decidido sufrir. La persona que te traicionó también ha vivido experiencias similares. Este entendimiento nos ayuda a salir de la prisión emocional del rencor, el castigo y la condena. El Dalai Lama también nos ofrece una visión del perdón como vía a la salud física, mental y espiritual. La ira, la venganza y el rencor, por el contrario, son causa de sufrimiento. Dice el Dalai Lama, hay dos niveles de perdón. Un nivel, el perdón implica que no deberíamos desarrollar sentimientos de venganza, puesto que perjudica a la otra persona. Y es por tanto una forma de violencia. Con la violencia hay normalmente contraviolencia. La violencia genera violencia. Esto genera más violencia aún. El problema nunca termina. El otro nivel, el perdón, significa que no deberías desarrollar sentimientos de ira hacia tu enemigo. La ira no resuelve nada. La ira solo te trae sentimientos incómodos, destruye tu paz mental. No puedes sentir felicidad mientras mantengas la ira. Con el perdón, la mente está tranquila. Hay más paz mental y más salud para el cuerpo, dice el Dalai Lama. Ahora, yo quisiera, desde esta perspectiva y con esta introducción, compartirles 7 pasos hacia el perdón. Un modelo práctico que finalmente nos ayude y nos sirva y que, por supuesto, vamos a regalar para ustedes en un PDF que a quienes están conectados les llegará mañana. Si bien los modelos teóricos son realmente útiles a la hora de ayudarnos a comprender con mayor claridad el territorio del perdón, en la práctica todo resulta mucho más sombrío y complicado. A veces lo que parece tan fácil no se nos hace fácil. Cuando estos modelos nos resultan insuficientes, es posible que necesitemos la guía de un referente que pueda apoyarnos en el proceso. No sé, un profesional clínico, un terapeuta, un líder espiritual, un grupo de apoyo, un biocoach, en fin. Alternativamente, también proponemos, y es lo que quiero dejar hoy para ustedes, un sencillo modelo práctico de 7 pasos que, si bien no pretende sustituir en ningún caso los modelos clínicos, nos permite comenzar con buen pie nuestro camino de regreso al perdón, la aceptación y la compasión. El primer paso de este modelo es la identificación de la persona. Tomamos conciencia de a quién desearíamos perdonar. En este primer paso tenemos presente que el perdón no es una forma de minimizar los actos de quien nos ofendió, sino un mecanismo biológico diseñado para liberarnos de los venenos que causan sufrimiento. Ira, irritación, frustración, enojo, furia, rabia, molestia, rencor, venganza, condena. Son todas estas emociones las que nos cargan bioquímicamente y paulatinamente van afectando nuestra salud. Identificar a la persona, tomar conciencia de a quién desearíamos perdonar, sería el primer paso. El segundo paso es la identificación de esos actos. Una vez identificada la persona, tomamos conciencia con el mayor nivel posible de detalle de las acciones que generaron nuestro rencor. Describimos esas acciones objetivamente sin caer en la sensibilidad fácil, incluso si las acciones de esa persona fueron deliberadas y con la clara intención de causar daño. Debemos encontrar espacio para la calma y la compasión.
Es importante que usando otros recursos, como la respiración, por ejemplo, entremos en un estado de calma para que la compasión pueda surgir en nosotros. El tercer paso lo llamamos regreso a los adentros. Nos volvemos íntimos con nuestra vida interior y elaboramos una lista de los sentimientos y emociones relacionados con el evento y la persona en cuestión. Es muy importante que nombremos nuestros sentimientos y emociones sin caer en el victimismo. El pobre de mí, el pobrecito yo, solo trae más desesperación a la confusión que el rencor inició y no nos ayuda en nada a liberarnos del desasosiego. Regresar a los adentros es gestionar de manera sencilla, en un papel, escribir las emociones que estoy sintiendo, de tal manera que con claridad las puedo identificar. El cuarto paso lo llamamos intención. Establecemos el firme propósito de dejar marchar la ponzoña interior para hallar la paz y la libertad. Y tomamos conciencia de que esta posibilidad es real. Cuando seamos capaces de perdonar, seremos libres de la cascada de eventos fisiológicos y psicológicos que el resentimiento desata. Es decir, para poder perdonar, tenemos que encontrar en nosotros la firme intención. El quinto paso es pedir perdón. Antes de perdonar, debemos ser conscientes de que nosotros también hemos errado y hemos sido perdonados. Una buena forma de crear un espacio interior para el perdón es repetir esta afirmación que el maestro budista Joseph Goldstein suele recomendar. Si he herido o lastimado a cualquiera por mis pensamientos o palabras o acciones, pido perdón. Y libremente perdono a cualquiera que me haya herido o lastimado. El sexto paso es perdona. Por muy irracional que pueda parecernos, decidimos perdonar a la persona que identificamos en el primer paso. Salimos al encuentro de ese otro. Esto no quiere decir que todo nuestro resentimiento vaya a desaparecer de un plumazo, sino que con nuestra actitud estaremos creando paso a paso una nueva línea base sobre la que el cuerpo y mente pueden comenzar a operar. Podemos servirnos de esta afirmación para reforzar la decisión consciente que hemos tomado. A pesar de todo el daño que me hiciste, te perdono. Aquí que es importante, es como tratar de seducir a la mente para que de una vez por todas suelte todo lo que ha interpretado que ha llevado a que las emociones de ira y rencor aparezcan en nosotros. La gente, por más que quiera hacernos daño, finalmente no es responsable del daño que nos causa, porque a la final somos nosotros que permitimos ese daño. Antes de que el gran tramposo que es el ego quiera utilizar este gesto de perdón para ensanchar nuestra vanidad, recordamos que el perdón no nos hace superiores a quien nos ofendió. El perdón simplemente nos libera del rencor, la ira y la condena. El séptimo paso es agradecer. Cualquier experiencia, incluida las más indeseables y dolorosas, nos brinda un aprendizaje que nos sirve en muchos otros ámbitos de nuestra vida, lo cual es motivo de agradecimiento. La práctica de la gratitud es un excelente complemento a la práctica del perdón. Y ya sobre la gratitud hablamos en nuestro Facebook Live la anterior vez. Y la incorporación de todas estas 7 pasos, pues entonces nos va a ir necesariamente a conducir nuevamente a ese estado de gratitud. Agradecer que hemos sido capaces de liberarnos. Ahora bien, resumiendo, el rencor
activa en nosotros estados de depresión, ansiedad y hostilidad que nos restan salud física, mental y espiritual. O sea, el rencor es la consecuencia de que decidimos de malestar frente a los estímulos que otros nos hacen, cuando culpamos a otro de lo que nosotros sentimos. Segundo, el perdón nos permite regresar a un punto de equilibrio óptimo donde todas nuestras funciones fisiológicas y cognitivas son restablecidas. Cuando dejamos marchar la opresión interior del rencor y la ira, nuestro cuerpo y nuestra mente retornan a una mejor versión. Los modelos teóricos del perdón ofrecen 1000 opciones y posibilidades para gestionar de manera científica el perdón, lo mismo que las tradiciones espirituales, que son una excelente forma de ayudarnos a comprender el territorio interior del perdón. Y, por supuesto, este modelo práctico de 7 pasos puede ayudarte a comenzar con un bien pie tu camino de regreso a la aceptación y a la compasión. Cuando perdonamos genuinamente, de corazón, entendemos que por más intención que el otro haya querido tener con nosotros, al final, quien decide aceptar esa invitación de estar en malestar, pues somos cada uno de nosotros. No importa si el otro tiene la intención o no de dañarnos. Nada nos pudiera tocar si nosotros no aceptamos esa invitación. Pero si al final lo hacemos y entramos en rabia, en ira o en rencor, pues perdonar nos va a llevar necesariamente a la aceptación y a la compasión, siendo la compasión la más elevada forma de amor. Déjenme terminar con una frase de Mark Twain que dice de manera hermosa y sencilla: el perdón es la fragancia que derrama la violeta en el talón que la aplastó. Que hoy sea el mejor día de tu vida. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí.